Profesor, seguimos con la clase. Ya listo, ahora proyecto. A ver. Ya, a ver un momento. A ver, chat. Ya. A ver un momento, un momentito, por favor. Ya, a ver, en esta segunda parte vamos a ver también lo que son intervalos. Acá vamos a ver lo que son intervalos. Un ratito voy a aceptar acá que entren los chicos todos. Ya bueno, acá en esta uno eh, es parecido a los problemas que hemos estado haciendo, ¿no? Pero como recordando, hacemos este problema y ya pasamos a lo demás. Veamos. El número de minutos que los estudiantes dedican a escuchar las noticias son los siguientes, ¿ya? Completa la tabla de frecuencias. Completa la tabla de frecuencias para los datos mostrados y dé como respuesta F1 más F3 más F5. Vamos a ver. Para ello tenemos que ver qué datos tenemos. A ver. Tenemos 15, ¿cierto? Vamos a poner 15 acá. 15. Ya, 15. ¿Qué más? Tenemos 17. ¿Ah? 17. 18. Un momento. Y por último acá sería 20, ¿no? Listo. Ahí serían, ya serían todos los números de minutos, ¿no? Ahora vamos a contar ahora cuántos son. De 15, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no? Creo que hay 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 17, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También hay 6. Ya. A ver, 18. A ver, 1, 2, 3, 4, 4. ¿No? Ya. Un momento, por favor, chicos. Disculpen.
Ya, seguimos. A ver, ahora vamos a contar los que tienen 19. A ver, los que tienen 19 minutos. A ver, vamos a ver. Mm, a ver, 19 sería uno, 2, 3, ¿no? Sería 3, ahí está 3. Y los que tienen 20 minutos sería uno, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, 5. Vamos a ver si está bien, ¿ya? 18, 22 más 8, 30. A ver, son 30, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26. Sí, son 30, ya. Hasta ahí vamos bien. Me dice completar la tabla y me dice de como respuesta F1, F3 y F5, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar F1, F3 y F5. Listo. ¿Cómo sería eso? 6 más 6 más 3, ¿no? Eso sería un total de 15. Listo. Alternativa C. Ya. Yo creo que no hay duda, ¿no? Es parecido a lo que hemos venido haciendo. Ya, vamos a continuar. Ejercicio 2. Se tiene la siguiente tabla de frecuencias sobre las estaturas en centímetros de un grupo de 200 estudiantes. Son 200 estudiantes, ¿ya? Dato no menor, ¿ah? 200. Ahora vamos a poner 200 acá. O acá hay que ponerlo, ¿no? Porque ya sabemos que tiene que coincidir. Ya listo. A ver, acá vamos a entrar a lo que es a lo que es un dato muy importante en ese tipo de ejercicios en ese nuevo tipo de ejercicios de intervalos, ¿no? Porque acá digamos que ya entran, por ejemplo, estaturas de 115, 120 centímetros. Ya no era como el anterior problema, ¿no? Que me decían los que tienen 20 años, los que tienen 15 años, los que tienen 18 de nota. No, acá hay a ver intervalos. Los que están entre 115 y 120 centímetros, hasta los que están en 140 y 145 centímetros. Ahora vamos a analizar así, ¿no? Por intervalos. Veamos, acá ya va a aparecer el concepto de la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? No es más que el promedio de nuestros extremos, ¿ya? Nuestros extremos de los intervalos, ¿ya? O sea, en este caso, en el primer intervalo, 115, 120, esos serían los extremos, ¿no? ¿Cuál sería la marca de clase? La marca de clase vendría a ser la semisuma de ambos extremos, ¿no? Eso sería, en el primer caso, 117,5. El problema es que hay que poner la tabla por acá, ¿ya? El X por acá. 117,5. En el siguiente, el promedio de los dos extremos sería 122,5. Y siempre va a ir aumentando de 5 en 5 en este caso, ¿ya? 127,5. En este caso, porque los intervalos también van de 5 en 5, tiene que coincidir siempre. Así que también debe darse de 5 en 5. Siguiente. Ahí está. Esa sería nuestra marca de clase, ¿no? Ya, esa sería nuestra marca de clase, ¿no? Es el número, digamos, el más representativo, de nuestros intervalos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos ahora a las frecuencias, ¿no? Ojo que son 200 estudiantes. Y acá ya podemos, de acá podemos darnos cuenta que acá sería 170, ¿no? Acá sería 170, ¿no? Porque sería el 200 menos el 30, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Acá también sería 30, para que sumado con el 140 me dé 170. A ver, ¿qué más podemos completar acá? Mm, 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 mm. ¿Qué más podemos completar acá? Son 200 estudiantes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá puede ser, acá tendría que ser 70, ¿no? 70.
¿cierto? Para que la suma con estos dos de acá, 40 más 30 me tiene que dar 70, ¿no? Sí. Acá tendría que ser 70 también, ¿no? Para que la suma de estos dos me dé 140, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos sacar más ahí? A ver, 40, 40. Parece que hasta ahí no podríamos sacar, ¿no? Y bueno, creo que sí, hasta ahí nomás quedaría. Vamos a, vamos a ver lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es x1 más x2 más f1 más f2 más f5, ¿no? Ya, veamos. ¿Cómo sería? X1 ya sabemos que es 117,5, ¿no? Ya lo habíamos hecho, la columna de la derecha. X2 vendría a ser 122,5. Ahí está, ese es el X2. F1 no lo sabemos. Claro, muy bien. F1 no lo sabemos, F2 tampoco sabemos, pero sabemos que F1 más F2 me tiene que dar 40, ¿no? Me tiene que dar 40, ahí está. Me tiene que dar muy bien, ¿ah? F1 más F2 me tiene que dar 40. Y por último, F5 sí lo hemos calculado, que sería 30. Listo. Ahí está. ¿Cuánto sería este total? 117,5. 122,5 más 40 más 30, eso sería 310, ¿no? 310. Muy bien. Alternativa, alternativa B, ¿no? Alternativa B. Muy bien, 310. Listo, entonces no era necesario pues hallar F1 y F2 por separado, ¿no? Porque F1 más F2, F1 más F2 me da, los dos me suman 40, pues, ¿no? ¿Cierto? Listo, vamos a continuar entonces. La 3. En la siguiente tabla de distribución se presentan los gastos mensuales, ¿ya? Se presentan los gastos mensuales de 60 personas. Ya. Veamos, lo mismo, ¿ya? Estamos en caso de intervalos, y ahí hay gastos de 1000 a 1200, así sucesivamente. Todavía no nos va a interesar estos intervalos, tampoco me están pidiendo las marcas de clase, que son, ya saben que es la semisuma de los extremos, ¿no? Ya, pero sí me están dando que son 60 personas, ya sabemos, acá ponemos 60 personas, listo, 60 personas. Ya está. A ver, el primer H, ojo, el primer H me dicen que es 0,1. Ya saben que los H de dónde provienen, de los F minúsculas divididos entre el total. ¿Qué quiere decir? Que F1 entre 60 me da 0,1, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 60 por 0,1 para que nos dé el primer F, ¿no? Acá sería 6. 60 por 0,1 me da 6. Listo. El tercer H es 0,4, ya sabemos, tenemos que multiplicar por 60, ¿no? 0,4 por 60, 24. Listo. Ahí está. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y para que sume 60, acá tendría que ser, a ver, 18 más 24, 42. Acá sería 18, ¿no? Ahí está. Para que sume 60. Vamos a ir completando las acumuladas también. La misma la F1 es igual a F1 mayúscula. Acá sería 18, que es la suma de 12 más 6. Y acá sería 42, que es la suma de 18 más 24. Ahí está. Listo. Una vez que tengamos esto,
Pasamos a las H, ¿no? Acá sería 0,2. Acá sería 18 entre 60. Eso es 0,3. 0,3. Listo, 0,3. Muy bien. Ahora sí, pues podemos calcular lo que es F3 minúscula, F minúscula 3 es 24, F mayúscula 2 es 18 y H2 es 0,2. Esto nos da un total de, a ver, 24 más 18, 42 más 2, 42,2. Alternativa B, ¿no? Alternativa B. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? Todo, todo, todo claro, ¿no? Ya, en este problema 4, vamos a ver. Me dicen, se presentan los sueldos mensuales de 140 personas, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo sería acá? 140 personas, acá ponemos 140, ¿listo? Entonces, para que sume con 98, acá sería 42. Ya, ¿qué más? A ver, ya habíamos dicho que, a ver, si el H es 0,35, lo tendríamos que poner 0,35 por el total, que sería 140, sería 49, ¿no? Sería 49, listo. A ver, completamos las Fs mayúsculas también, que sería 21. Acá sería la suma, 21 más 49 sería 60, 70. 70 más 28 tendría que ser acá para que me den 98. Listo. Ahora, completamos las Hs. 21 entre 140, para empezar, ese sería 0,15. Que me falta 28 entre 140, 0,2. Y por último, 42 entre 140, 0,3. Listo. Ya. Ahora, hay que tener mucho cuidado en esta parte. Me dicen, ¿cuántas personas ganan entre 2.200, entre 2.200 y 2.500? Ya. Entonces, nosotros acá podemos darnos cuenta que hay un intervalo que parte desde el 2.200 hasta el 2.400. Pero me dicen hasta 2.500. Entonces, ahí tendríamos que agarrar parte de este intervalo, parte de este intervalo. Acá lo fácil, bueno, porque estos problemas no son de un nivel ya demasiado difícil,
Nos están dando que es 2500, o sea, justamente es la mitad de ese intervalo, ¿no? Es la mitad del intervalo. Entonces, lo que vamos a considerar acá es del 2200 hasta el 2400 son 49. Y acá le tenemos que sumar la mitad del siguiente intervalo. El siguiente intervalo, como va de 2400 a 2600, y nosotros solamente queremos hasta el 2500, tendríamos que sumarle la mitad, que sería 14. ¿Cuánto sería el total acá? 63. ¿Cierto? Sería la alternativa E. ¿Sí? Listo. Ahí está. ¿Entendieron esa parte, chicos? ¿Entendieron esa parte? Eso es lo único que se va a trabajar acá en intervalos, lo único diferente, ¿no? Como me dicen, de entre 2200 y 2500 sería tomar este intervalo de acá y tomar la mitad de ese intervalo, ¿no? Sería 49 más 14. Ya, a ver. Ahora continuamos. Un ratito, chicos. Un ratito, ahorita vuelvo. Chicos, por mientras vayan resolviendo estos ejercicios, por favor. Las 5 y las 6. En un ratito vuelvo. Sí, disculpen.
Ya, chicos, a ver, disculpen. Este, intentaron los ejercicios, les salió los ejercicios. A ver, vamos a resolver de manera rápida para ver si pueden, si, com- si comparamos las respuestas, ¿ya? A ver, ya, 5M, ya, 5, vamos a ver, tenemos en cuenta y las 5 es 105. Ya listo, a ver, 5. Vamos a ir resolviendo las 5 mientras terminan ustedes las 6, ¿ya? La siguiente tabla muestra los pesos de 240 personas. ¿Cuántas personas pesan entre 52 y 68 kilogramos? Vamos a ver. Para empezar, tenemos una tabla, de repente está volteada la tabla, pero podemos calcular igual. A ver, ya sabemos que la suma de las h, recuerden, la suma de las h's me tiene que dar 1, ¿no? La suma de las h me tiene que dar siempre, me tiene que dar el valor de 1, ¿no? Ya, vamos a ver por acá. Le tenemos que sumar a más 0,25 más 2a más 3a, te da un valor igual a 1, ¿no? En la izquierda vamos a tener 6a, igual pasamos el 0,25 a dividir, perdón, a restar, sería 0,75. Y por último, a vendría a ser 0,75 entre 6, ¿no? Eso me da el valor de 0,125. Listo, ya tenemos el valor de a. Listo. Ahora pasamos a hallar las frecuencias. Bueno, recuerden que las frecuencias se calculaban multiplicando las h's por el total de términos, ¿no? Recuerden que estamos hablando de 240 personas. ¿Sí? Estamos hablando de 240 personas. Entonces, tenemos que multiplicar cada cantidad de las h's por 240. Veamos. A ver, en la primera, a, que es 0,125, lo multiplicamos por 240, ¿no? Eso me da 30, que quiere decir que acá nuestra primera f nos va a dar 30, ¿ya? El otro que sería 0,25 por 240, eso me da 60, ¿no? Acá ponemos 60. Listo. Acá también va a ser 60, porque es 2 veces a. Y por último, 3 veces a, que sería 3 por 0,125, lo multiplicamos por 240. Eso me da un total de 90, ¿no? Me da un total de... Listo. Lo que hemos hecho acá son las Fs, ¿no? Las Fi. Listo. ¿Cuántas personas pesan entre 52 y 68? Entre 52 y 68. Para eso tenemos que ver dónde está el 52. El 52 justamente está a la mitad de este intervalo, así como habíamos trabajado el problema anterior. Hasta el 68 que está a la mitad de este intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, el total de personas que serían entre 52 y 68 tendría que ser de la siguiente manera. La mitad del primer intervalo que hemos visto, sería la mitad de 60, 30, ¿no? Más todo el intervalo siguiente, 60, más la mitad del último intervalo que sería 45. Muy bien. ¿Cuánto sería esta suma? 135. ¿Ya? 135 sería. 90 más 45, 135. ¿Sí? Uy, me habían puesto la E, 105. Sería la C, ¿ya? O el que hizo la E de repente me equivocó en algo. A ver, u otro que haya hecho este problema. A ver, vamos a ver. 165, 120, 140, está bien hasta ahí. Ya, sí está bien. Ya, listo, listo. Está bien. Ahí me están confirmando que sí ha salido la C, algunos. Ya. Hay de repente alguna corrección, Marcelo, que puedes ver. Ya, sería 135. Muy bien. Continuamos con la 6. Continuamos con la 6. En la 6 me dicen, se tiene la siguiente tabla. Claro, faltaba sumarle, ¿no? Ya.
Se tiene la siguiente tabla de las frecuencias de los pesos de 200 objetos de similar confección cuya distribución es simétrica. Distribución simétrica. ¿A qué se refiere con distribución simétrica? Se refiere pues a que los anchos de clase, o sea, los intervalos van a tener la misma diferencia, claro que los extremos de los intervalos, ¿no? Y el ancho de clase es constante, obviamente, el ancho de clase tiene que ser constante. Veamos. A ver, si acá es 16 y el siguiente es 18, acá de todas maneras va a ser 18, pues, ¿no? 18. Ay, no me alcanza. Vamos a poner 18 hasta acá. Listo. Entonces acá sería de 18 a 20, pues, ¿no? 18 a 20. Acá sería de 20 a 22. Ahí está. Acá sería de 14, de 14 a 16, ¿no? 14 a 16. Acá sería de 12 a 14. Y por último acá sería de 10 a 12, pues, ¿no? Ahí está. Ancho de clase constante, ¿cierto? Ya. Vamos a ver. Son 200 objetos, ¿no? Vamos a ver. Acá, acá tendría que haber una contradicción. A ver. Ya, qué raro. Me parece raro que aparezca ese 13%, ¿no? Porque si son 200 objetos, entonces 21 entre 200 me tiene que dar 13, pues, ¿no? 0,13. Mm, mm, mm. Salvo que eso sea 26 y estuviese mal ese problema. Vamos a ver. Ratito, ratito. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que este ejercicio está medio raro. Que no coincide este 21 con este 13. 21 entre 200 me tendría que dar 13, 0,13, o sea, 13%. Eso va a cambiar bastante el problema. Ya, vamos a continuar con el siguiente, ¿ya? La 7. A ver, acá mejor. Espero que esté bien este. A ver. La tabla muestra la distribución de concentración de un elemento en la sangre en milímetros cúbicos tomados a un total de 80 sujetos, ¿no? 80 personas. Ya. Señale M más N y el porcentaje de sujetos cuya concentración es menor a 180. Veamos. Ya. Para empezar, tenemos acá A y A. Entonces podemos de repente completar. Vamos a completar acá A. ¿Listo? Ya, acá sacamos que 2A vale B, ¿no? ¿Cierto? Por la suma de estos dos, pues, ¿no? A más A me sale B. ¿Cierto? ¿Qué más podemos ver acá? Esto de acá vendría a ser 45 menos B. ¿Cierto? ¿Se entiende esa parte? 45 menos B. ¿Por qué 45 menos B? Porque sumado con B me tiene que dar 45, ¿no? Por eso le puse 45 menos B. Ahora, si se dan cuenta, podemos sumar todo lo que está acá, todas las Fs. Y como son 80 sujetos, o sea, 80 personas, quiere decir que la suma de todas esas Fs me tiene que dar 80, ¿no? A más 45 menos B, más B, más A medios. Eso me tiene que dar un total de 80 personas, ¿no? Seguimos.
Acá eliminamos B, eliminamos B. Sería a masa medios, igual 45 pasamos a restar, sería 35. Hay que multiplicar todo por 2 para eliminar ese 2, ¿ya? Nos quedaría 2A más 2A más A igual a 70, ¿no? Sería 5A igual a 70. Por lo tanto, A nos sale 14. Listo. ¿Cómo sabíamos el valor de A? Si A vale 14 y sabemos que B vale 2A, entonces B tendría que ser 28, ¿no? Listo, ya llegamos ahí B. Entonces, señal M más N, y todavía nos falta M más N. ¿Cómo hallamos M? M se calcularía como la división de 45 menos B, ¿cierto? 45 menos B, que es el F, dividiendo el total de datos que son 80, ¿no? Ahí está. Ya sabemos que B vale 28. 45 menos 28 sería 17. Entre 80. Y eso nos da 0,2125, ¿no? 2125. Bueno, la respuesta. Ya, a ver, el error que tenía, que todo está bien, ¿no? Ya, ahí lo dejamos 17 entre 80 en fracción, ¿ya? Ah, es que es M más N, ¿no? Ya ahí lo dejamos. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a la N. En la N tenemos que dividir el F, su respectivo F, que sería B, o sea, 28, pero vamos a ver, entre 80, ¿no? B es 28 dividido entre 80. Y 28 entre 80 sería 0,35. Dejamos 28 entre 80, ¿ya? Para poder sumarlo con el M. Con el M. Ya, listo. Por lo tanto, ¿cuánto sería M más N? Vendría a ser 17 entre 80 más 28 entre 80. Ese sería 45 entre 80, ¿no? Ya. 45 entre 80. Podemos sacar quinta, de repente. Quinta de 45 es 9. Y quinta de 8 es 16. Listo. 9 entre 16. Ahí está, tenemos la primera respuesta. Por ahora sería la alternativa C y D, ¿no? Tenemos que todavía hallar el porcentaje de sujetos cuya concentración es menor a 80, me dice, ¿no? A 180, ya. ¿Dónde están los menores a 180? Acá, estos dos primeritos nomás. Estos dos primeros son los menores a 180. Ya, entonces tendríamos que ver la suma de estos dos H's. Y bueno, la suma de estos dos H es lo mismo que la suma de estos dos dividido entre el total, ¿cierto? Ya, dividimos acá. El porcentaje. Vendría a ser A más A, 2A, o sea, 28. Entre el total que sería 80, y esto lo multiplicamos por 100%, ¿no? Listo. Y eso nos da 35. Ahí está, 35%, ¿no? Listo. Ahí están las dos respuestas. Ahí serían las dos respuestas. 9 entre 16 y 35. Alternativa D. Listo. ¿Alguna duda que tengan, chicos, acá? ¿Alguna pregunta que puedan hacer en este ejercicio? ¿O está claro? Ya, todo claro, ¿no? Le borramos por acá entonces. 8.
A ver, un problema sencillito por acá. Indicar cuál es la mediana de del siguiente conjunto de datos. Ya saben que para hallar la mediana en datos que no están agrupados o en datos que están desordenados, mejor dicho, tenemos que primero ordenar, ¿no? 1, 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11 y 13. Ahí está. Esos son los datos que tenemos, ¿no? Ese es el conjunto de datos que tenemos. Ya. La mediana sería, ya saben, el dato intermedio, ¿no? Primero hay que ver cuántos datos hay. 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? Hay 9. Por lo tanto, tendríamos que tomar el dato intermedio. ¿Cuál es el dato intermedio? El número 7. Ahí está. La B. Es sencillo este problema de aplicación. ¿Ya? No hay complicaciones acá. Continuamos. La 9. Uy, la 9. El profesor Víctor tiene 6 hijos, de los cuales 3 son trillizos y 2 son mellizos, dice. ¿Ya? Si al calcular la bueno, tenemos que darnos cuenta que los trillizos tienen la misma edad y los mellizos también tienen la misma edad, pero por separado, ¿no? Si al calcular la media, mediana y moda de estas edades resultaron 10, 11 y 12 respectivamente. Ya. Acá vamos a poner algo general primeramente. Son 3 trillizos, entonces vamos a tener 3 con la misma edad. 2 mellizos por acá, B y B. Y uno que no tiene la misma edad, porque son 6 hijos, C. Ojo que todavía no está ordenado, ¿ah? Ya. La media me dice que es 10. A ver, vamos a poner por acá. Media es 10. Me dicen también que la mediana es 11. Y me dicen que la moda vale 12, ¿no? Ya, media y moda. Ya, listo. Eh, bueno, ya sabemos que la moda sería A, pues, ¿no? Porque se repite o está escrito 3 veces, ¿no? Ya sabemos que A vale 12. Ahí está, A vale 12. También sabemos que la media vale 10, o sea, 3A más 2B más C dividido entre el total que sería 6, me tiene que dar 10, pues, ¿no? 10. Ahí está, me tiene que dar 10. Ya. Entonces acá pasamos a multiplicar el 6 y nos da 60. Y luego pasamos a restar el 3A. Pero ya sabemos que ya vale 12. 36 sería, ¿no? 60 menos 36, 24. 2B más C vale 24. ¿Listo? 2B más C vale 24. Ya. ¿Qué números podrían ser acá? ¿Qué números podrían ser acá? De repente puede ser 11 y 2. Sí, puede ser 11 y 2. A ver, 11 y 2. De repente, 11 y 2. Vamos a probar de repente si pueden ser 11 y 2. Ya. El problema es que si es 11 y 2, el orden sería 2, 11, 11, vale 12, 12 y 12, ¿no? Entonces nuestra mediana ya no sería 11, ¿no? Porque la mitad ahí serían los dos valores intermedios, que sería 11 y 12, y la semisuma es 11,5. O sea, no va, no va, no puede ser. Me parece que podría ser 13. No, es que si es 13, vuela, pues 26. Yo creo que tendría que ser 10. A ver, 10 por 2, 20, más 4, 24, ¿no? Vamos a ordenarlos. 4, 10, 10, 12, 12 y 12. Vamos a comprobar. A ver.
Media 10. Bueno, la media sí es 10, ¿no? Ya hemos comprobado con la última ecuación. La moda, la moda, la moda es 12, claro, porque se repite 3 veces. Y la mediana es la semisuma de 10 y 12, ¿no? Eso está bien, así sería el orden, ¿no? Listo. Halle la diferencia entre la máxima y mínima edad. Esa sería la mínima y esa sería la máxima. La diferencia sería 12 menos 4, ¿no? Y bueno, ese sería 8. Listo. ¿Ya? 12 menos 4, 8, ¿no? Entonces, lo complicado acá vendría a ser ver qué edades, ¿no? ¿Qué edades cumplen esta condición de acá? 2b más c es igual a 24. Hay varias combinaciones que se puede hacer, ¿no? Pero creo que la más lógica sería 10 y 4, ¿no? Porque cumplen las tres condiciones. Listo. En caso de que a ustedes les hayan salido otra cosa, me lo hacen saber de repente. Un problema puede tener varias soluciones, ¿no? Ya, listo. ¿Alguna consulta acá, chicos? O continuamos. Ya, a ver, continuamos entonces. 10. Ya. En este ejercicio 10 pasamos a otro concepto más, ya que ya habíamos visto al inicio, habíamos visto al inicio. Me dice que en el siguiente diagrama circular se muestra la preferencia de 880 estudiantes, 880 estudiantes sobre los cursos de matemática AXGT y ciencias F y Q. Ya. Calcular A más B menos 3C más D. Vamos a tener que agrandar un poquito este gráfico. Ya. Veamos. Me piden A más B, ya. O sea, prácticamente tenemos que hallar los ángulos, pues, ¿no? Lo que A, B, C y D. Sí, sí, están todos completos. Veamos. Para empezar, vamos por el curso de matemática A, ¿les parece? Acá, curso de matemática A. En el curso de matemática A me dice, bueno, vemos que el ángulo es un ángulo de 90 grados, ¿no? El ángulo es un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y ustedes saben que el total es 360 grados. Por lo tanto, ¿cómo hallamos el número acá de estudiantes? 90 grados entre 360, ¿cierto? Multiplicado pues por 880, que es el total de estudiantes, ¿no? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da 90 entre 360 igual a 220 sería, ¿no? 220 estudiantes. ¿Qué más podemos hacer acá? Voy a ponerle acá como una sección acá así. Ya, ¿qué más podemos hallar ahí? Podemos hallar el porcentaje. Realmente tenemos que hallar el porcentaje, pues, ¿no? Porque me están pidiendo el A, sería el A por ciento. ¿Cómo hallamos el porcentaje? El 220 entre los 880 multiplicado por el 100%, pues, ¿no? El 220, que es los estudiantes que prefieren el curso A, entre todo el total de estudiantes, multiplicado por el 100%. Y eso nos daría, ¿cuánto? Nos daría el 25%. Listo. Todo esto hemos hecho de las preferencias del curso A, ¿no? Del curso de matemáticas A. Listo. Seguimos con C, con C. Perdón, con X, ¿no? Para hallar el valor de C.
En este caso tenemos que el ángulo es 60 grados. Ya, pues lo mismo, el mismo procedimiento. 60 entre 360. ¿Cierto? 60 entre 360. Tenemos que multiplicarlo por 880. Listo. ¿Cuánto sería esto? 60 entre 60 y 60 por 880. Ya, el problema acá, que ay, este ángulo también está un poco mal. El problema ahí que me sale el total de personas 146,66 o 67. Eso sería imposible, ¿no? ¿Cierto? A ver, ¿cómo sería esto? Sería imposible, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, como si fuese una cantidad posible, ¿ya? Como si fuese una cantidad posible. Ya. Para hallar, simplemente hay que dejar de lado que son estudiantes, ¿ya? Para ver más o menos cómo se resuelve este problema. ¿Ya? Una vez que ya hayamos la cantidad de elementos, vamos a decir así, que hay en ese grupo, entonces dividimos 146,67 entre 880, que es el total, y lo multiplicamos por 100%, ¿no? Para hallar el porcentaje en este caso. ¿Ya? Ya. ¿Cuánto nos saldría eso? Eso nos saldría algo de 16,67%. ¿Mm? Listo. Continuamos. Llegamos a y C, pues, ¿no? ¿Qué más podemos hacer acá? Ya, podemos darnos cuenta acá de frente. Mire, todo esta es todo esta es una línea recta, ¿no? Todo esta es una línea recta, ¿cierto? Entonces, este ángulo que va a formarse acá es 180, pues, ¿no? Porque es la mitad, el ángulo llano, como le dicen, ¿no? Este ángulo que va a formarse acá es 180. Por lo tanto, 60 más B más D me tiene que dar 180. Eso quiere decir que B más D me da un total de 120. Listo. Y creo que ya está todo, ¿no? Porque nos está pidiendo A más B menos 3C más D. Ya, creo que sí va a salir, pero esta parte está rara del 146,67, ¿ya? A ver, veamos. A, que sería 25, porque era 25%, más B más D. B más D ya sabemos que es 120, le ponemos 120. Menos 3 veces C. Pero C vale, ¿cuánto? C vale 16,67, ¿no? Listo. Aproximado va a ser ahí, pero bueno. A ver, ¿cuánto saldría eso? Me saldría 95. Ahí, bueno, ni siquiera sale. Pero bueno, ahí dice el error ahí esto de considerar decimales en esta parte, ¿no? Sale 95, ¿no? Sí, no, no hay alternativa. Ya, así es como se trabaja este tipo de ejercicio, chicos. Igual vamos a ver acá los problemas que siguen, ¿no? Son también de este tipo, así que no se preocupen. Continuamos. Acá hay uno parecido, 11. Voy a alargar un poco esto. Ya. Se realizó una encuesta de las preferencias de un grupo de personas sobre 5 diarios: A, B, C, D y E. Y se obtuvo el diagrama siguiente. ¿Listo?
Indicar qué tanto por ciento del total tiene el diario de mayor preferencia, si es máximo, aparte me dicen, y A y B son enteros, me dicen. A y B son enteros. Ya. ¿Cómo podemos hacer acá? Para empezar, como estamos hablando de porcentajes, ¿cuánto tiene que ser la suma de todos esos porcentajes? ¿Cuánto tendría que ser la suma de todos los porcentajes? ¿Cuánto sería la suma de todos los porcentajes? Muy bien, 100. Como estamos hablando de porcentajes, la suma de todos los porcentajes tiene que ser 100, es el 100%, pues no, que es el total. Listo, ahí están todos los porcentajes, igual a 100. Sumamos 3A más 6A, 9A más 10A, 10, más A, perdón, 10A, más 8B más 78B es 86B, igual a 100. Ay, no me digas que hay error acá de nuevo. Ujú. Creo que sí hay error, porque no podría ser, no hay valor para A y para B. A ver, no sé, acá de repente 7B, vamos a tratar de tantear esta parte, 15. Que si fuese 8, 16. Sí, está bien, creo que vamos a corregir esta parte, hay que ponerle 7, ya vamos a ver cómo nos va, ojalá nos salga. Hay que ponerle 7B, ¿ya? No se han equivocado en estos ejercicios, me han mandado mal. Ya, a ver. Sacamos quinta a todo esto, nos sale 2A más 3B igual a 20. Ahí está. Listo. 2A más 3B igual a 20. Vamos a ver. Entonces, acá van a haber algunas opciones para A y para B, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con B, que es el número que tiene un coeficiente más alto. Si acá es 1, 3 por 1, 1. Perdón, 3 por 1, 3. Más cuánto te da 20 más 17. Pero 2A no puede ser 17, teniendo en cuenta que A y B son enteros. No puede ser 1. Tendría que ser números pares. De todas maneras, B tiene que ser un número par. Listo. 2 por 3, 6. 6 más cuánto te da 20, 14. Entonces A tendría que ser 7. Ya tenemos nuestro primer par de números, fíjense. Ya. 3 tampoco va a poder ser, pues no puede ser impar, tiene que ser par de todas maneras. 4. 4 por 3, 12. ¿Cuánto le falta para llegar a 20? 8. Acá sería 4, ¿no? Listo. Acá es 6, 6 por 3, 18, acá sería 1. Ya no habría más posibilidades para números enteros, ¿no? Ahí tenemos tres posibilidades. A7B2, A4B4, A1B6. Son las tres posibilidades que hay en este caso. Indicar qué tanto por ciento del total tiene el diario de mayor preferencia. Sí es máximo, dice, ¿no? Ya. ¿Cuál sería el diario con mayor preferencia? El diario con mayor preferencia, que tiene un mayor porcentaje, ¿no? Veamos. Vamos a la posibilidad, la primera posibilidad, ¿no? Nuestra primera posibilidad era que A vale 7 y que B vale 2. A ver, en esa primera posibilidad, vamos a ponerla así, como un subtítulo. En esa primera posibilidad, quiere decir que A tendría 21%, B tendría 42%, C tendría 7%, D tendría 8B, que sería 16%, y por último E, 7B sería 14%, ¿no? Ahí está. Ahí están las posibilidades. Ya, seguimos. La segunda posibilidad, ¿cuál era? A igual a 4 y B igual a 4. 2 puntos. Ya, acá vamos a ver nuevamente los porcentajes de cada uno. A es 3A, sería 12%. B vendría a ser 6A, sería 24%.
C vendría a ser A, o sea, 4%. D vendría a ser 8B, que sería 32%. Y por último, E vendría a ser 7B, que sería 28%. Ya. Y la última posibilidad es la siguiente. Cuando A vale 1 y cuando B vale 6. Ya, veamos. A es 3A%, o sea, 3A. 3% es A. B sería 6%. C vendría a ser 1%. D vendría a ser 8B, que sería 48%. Y por último, E vendría a ser 7B, 42%. Ahí está. Listo. A juzgar por el gráfico, creo que la tercera posibilidad sería o sea, la que menos convence, ¿no? ¿Cierto? Porque A, B y C serían un chiquitos, ¿no? ¿Cierto? A ver, vamos por la primera y segunda posibilidad. Ya. El diario de mayor preferencia en la primera posibilidad vendría a ser B con 42%. En la segunda posibilidad, el diario con mayor preferencia sería 32%. Y en la tercera posibilidad, el diario con mayor preferencia vendría a ser D con 48%, ¿no? Listo, sería justamente la tercera posibilidad, pues, ¿no? Porque me estaban diciendo el problema, indicar qué tanto por ciento del total tiene el diario de mayor preferencia, si es el máximo, dice el máximo de las tres posibilidades, pues, ¿no? Sería entonces 48%. A jugar por el gráfico, no podría ser así, ¿no? Sí, pero generalmente para estos tipos de ejercicios no te dan un gráfico exacto, no te dan un gráfico exacto, ¿no? Para evitar que asumas cosas, ¿no? Ya, listo. Entonces el mayor porcentaje vendría a ser 48, ¿no? 48. Acá era 42, acá sería 32 y acá es 40. Listo, alternativa C. Ya, así es como se trabaja este tipo de ejercicios, chicos. A veces tenemos que tantear con los números, como vimos con el A y el B, ¿no? Ya. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Podemos continuar. Ya. Continuamos entonces si no hay dudas. 12. Ya, a ver, en esta 12. En el siguiente gráfico muestra la preferencia de un grupo de n alumnos, ¿ya? De un grupo de n alumnos sobre los cursos de matemática, estadística, física y dibujo. Determinar cuántos prefieren matemática si los que prefieren estadística son 100 personas. Ya, vamos a ver. Me dice que los que prefieren estadística son 100 personas. Ahí podemos sacar el total rápidamente. ¿Por qué? Porque sabiendo que este es el total de 100, estos son 100 personas, y sabiendo también que es un ángulo de 90 grados, sabiendo también que es un ángulo de 90 grados, ¿qué quiere decir? Que esta es la cuarta parte del total, pues, ¿no? Porque 90 grados es la cuarta parte de 360 grados.
Eso quiere decir que nuestros 100 que prefieren estadística es la cuarta parte del total. Entonces, n es igual a 400. Bueno, ya tenemos el primer dato ya. N vale 400, que es el total. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Que la suma de los ángulos internos, como es un ángulo de una vuelta, es un ángulo de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que 6n más 5n más 72 más 90 me da 360, ¿no? Listo. 6n más 5n es 11n. Igual pasamos a restar el 72 y el 90, ¿no? O sea, es 360 menos 72 menos 90. Eso me da 198. ¿Ya? Y 198 dividido entre 11 me daría, pues, 18, ¿no? N minúscula vale 18. Listo. Determinar cuántos prefieren matemática, dice. ¿Cuántos prefieren matemática? A ver, ¿dónde está matemática? La M, creo, ¿no? La M, ahí está, 6N. Ya, pues, los que prefieren matemática sería dividir el 6N grados entre los 360, que es el total, y multiplicarlo por el total de alumnos, que son 400, ¿no? Ya, sabemos que N vale 18. ¿Está? Por 400. ¿Cuánto me darías? 6 por 18 entre 360 y esto multiplicado por 400. Eso sería 120, ¿no? Sería 120. Ahí está. Sería la alternativa B. A ver, repitiendo ese problema para quien entró recién, ¿ya? Me están diciendo que las estadísticas son 100 personas, ¿no? Pero nos damos cuenta que como es 90 grados, es la cuarta parte del total. ¿Qué quiere decir? Que el total vale 400. Luego también damos cuenta que la suma de los ángulos internos me tiene que dar 360. Y de ahí sacamos que n vale 18. Me están pidiendo los alumnos de matemáticas. Como los alumnos de matemáticas hacen un grado de 6n, sencillo. Dividimos 6n entre 360, que es el total, y multiplicamos por la cantidad total de alumnos, que es 400, ¿no? Reemplazamos el valor de n y nos sale 120 alumnos, ¿no? Alternativa B. ¿Alguna duda que tengan acá, chicos, o continuamos? Mm, Continuamos, ¿cierto? Continuamos. A ver, en este problema, el siguiente gráfico dice que muestra los ingresos y gastos anuales de un conocido restaurante. ¿Ya? Ingresos y gastos anuales. Ya. La parte blanca me dicen que son los ingresos, la parte negra me dice que son los pagos a los cocineros y la parte ploma, la parte gris, son otros gastos, otro tipo de gastos. Me dicen la pregunta, ¿en qué año la ganancia fue el 25% de los ingresos? ¿En qué año la ganancia fue el 25% de los ingresos? Ya. Hay que analizar año por año. Veamos. En el año 2015, ganancias. Ya. ¿Cuántas son las ganancias? A ver, las ganancias se calcula simplemente como los ingresos menos los gastos, pues, ¿no? O el ingreso menos los costos. Ya, pues, en el 2015 los ingresos han sido de 400 y le restamos todo lo que hemos gastado y eso va a ser la ganancia bruta que tenemos, ¿no? Sería entonces menos los 200 menos los 100, ¿no? Que serían los pagos a los cocineros y otros gastos. Eso nos da un total de 100. Listo. Año 2016. Nuestras ganancias vendrían a ser
500, que es el ingreso, menos 300, que es el pago a los cocineros, menos 100, que vendría a ser otros gastos. Esto nos da un total también de 100, ¿no? En el año 2017 tenemos que las ganancias vendrían a ser 500 también, menos 200, que son los gastos a los cocineros, menos 100, que serían los otros gastos, ¿no? Eso sería 200. Listo. Me dicen, ¿en qué año la ganancia fue el 25% de los ingresos? O sea, la cuarta parte de los ingresos, ¿no? ¿Ya? O sea, que sea la cuarta parte. La cuarta parte son los ingresos, ¿ah? El primero es los ingresos, el siguiente es la ganancia. Está, los ingresos. ¿En qué año fue la cuarta parte? 2017 no, sí, 200 no es la cuarta parte de 500, 100 tampoco es la cuarta parte de 500, pero 100 sí es la cuarta parte de 500, que quiere decir que solamente fue en el año 2015, alternativa C, ¿no? En el año 2015 la ganancia fue la cuarta parte del ingreso. Listo. ¿Alguna consulta acá, chicos? El único concepto que tienen que, clave, digamos, entre comillas, que tienen que saber es que las ganancias, o la utilidad a veces se llama, es la resta entre los ingresos, todos los ingresos que tú tengas en ventas, menos lo que te cuesta producir, lo que te cuesta pagos, ¿no? Otros gastos como pago de luz, pago de agua del local, ¿ya? Solamente te es una resta. Listo. Continuamos entonces. 15. Considerando el gráfico que se muestra. Considerando el gráfico que se muestra. A ver. ¿Cuántas personas gastan desde 198 hasta 290 nuevos soles? Este es otro tipo de ejercicio. Ya, a ver. Para eso vamos a tener que dividir, pero me dicen de 198, ¿no? Vamos a tener que dividir el primer intervalo. ¿Ya? Así de la siguiente manera, ¿no? Nuestro primer intervalo está determinado entre 180 y 210. Ahí está. Y me dicen que hay un total de 20, ¿no? Son 20 personas. Ahí está. Listo. Entonces, acá tenemos que tratar de dividir ese intervalo en una cierta determinada cantidad de partes, ¿no? Una cantidad de partes para que aparezca el 198, porque nosotros queremos a partir del 198, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿En cuántas partes vamos a dividir esto? Ahí va a estar lo complicado, entre comillas, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Ese es el primer intervalo. Lo más, digamos que, así para no hacerse problemas, lo podemos dividir entre 30 partes, ¿no? Podría ser. Entre 30 partes, pues, ¿no? Puede ser entre 30, o sea, 181, 182, 183, hasta el 208, 209, 210. Puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas habrían en esas 30 partes? 2/3 de persona. Ojo que no es en la vida real no puede haber 2/3 de personas, ¿no? Así, 2/3 de persona en cada parte. Sí, al último también 2/3 de persona. Ahí está. Acá hay 180, acá está 181, 182, 209, 210. Ya, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Que entre 180 y 181 hay 2/3 de persona. Entre 181 y 182 también hay 2/3 de personas. O sea, estoy dividiendo las 20 personas entre los 30 intervalos que salen entre 180 y 210. ¿Para qué? Para poder ver cuánto hay entre 198 y 210, pues, ¿no? ¿Cuánto hay entre 198?
y 210. A ver, vamos a ver acá. Ponemos acá 198. Serían 12, pues, ¿no? Serían 12 intervalos. Serían 12 intervalos. Listo. Entonces acá serían 12 intervalos multiplicado por los 2/3 que hay por cada intervalo. 2/3 que es la cantidad de personas que hay por cada intervalo. Listo. Y esto pues sería 8, ¿no? Entonces, ¿qué hemos calculado prácticamente? Nos hemos dado cuenta que partiendo el intervalo de 180 y 210, que hay un total de 20 personas, nos damos cuenta que desde 198 hasta 210 hay solamente 8 personas de las 20 en total, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Es que nosotros queremos de 198 hasta 290, por eso hemos tomado solamente esa partecita. Acá hay que poner, ¿no? Hay que poner algo así. 198. Ya, un ratito. Ahorita les vuelvo a explicar, te los vuelvo a explicar. A ver, estoy haciendo esto en resumen, ¿no? Si yo quiero calcular entre 198 y 290, tengo que tomar los siguientes intervalos. De 198 hasta 210, tenemos que sumar el intervalo de 210 hasta 240, tenemos que sumar el intervalo de 240 hasta 270, y por último el intervalo de 270 hasta lo que nos piden, 290, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo prácticamente, ¿no? Esto es lo que estoy haciendo. Sumar cada intervalo, ¿no? Sí, desde el 198 hasta el 290 tenemos que sumar cada intervalo de acá. Entonces, lo complicado acá va a ser es que nosotros no tenemos este intervalo. Este sí lo tenemos, este también lo tenemos. Este tampoco lo tenemos hasta el 300, pues no tenemos hasta el 290. Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis un poco más rebuscado, ¿no? ¿Por qué? Para hallar primero, desde el 198 hasta el 210, tenemos que tomar parte de este primer intervalo, ¿no? Desde el 180 hasta el 210. Tenemos que hallar la parte. Por ejemplo, en los problemas anteriores, eh, para nuestra suerte, para nuestra fortuna, nos pedían, por ejemplo, nos pedían desde 180 hasta 195. Y ya sabemos que esa es la mitad del intervalo. Entonces, lo único que hacíamos es sacarle la mitad. En este caso, como son 20 personas, la mitad, 10 personas. Y lo tomamos sin ningún tipo de inconveniente. Pero en este caso, me preguntan desde 198 hasta 290, ¿no? Ya no es tan complicado que digamos, porque no es la mitad. No es la mitad. Entonces, vamos a ver cómo analizamos. Ya. Para ello, primero vemos que son 20 personas, ¿cierto? Son 20 personas, acá está, son 20 personas. ¿Cierto? Acá está la altura de 20 personas. Ya. Ahora, ponemos en grande el intervalo de 180 a 210. Ahí está. Y lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros queremos entre 198 y 210. Eso nosotros queremos. No queremos desde 180, sino desde acá, desde esta parte de acá, desde 198. Ya. Entonces, para eso nos ayudamos de lo siguiente. Hacemos un supuesto. Si el total de personas son 20 y hay 30 intervalos, ¿cierto? Hay 30 intervalos, ¿no? Desde 180 hasta 210 hay 30 intervalos. ¿Qué quiere decir? Que en cada intervalo hay 2/3 de persona, pues, ¿no? O sea, 20 personas entre 30 intervalos. Eso quiere decir que hay 2/3 de personas en cada intervalito, en cada intervalo. De uno, ¿no? Acá está el 181, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso quiere decir que hay 2/3 de persona en cada intervalo. Es un supuesto, ¿no? Ya saben que no existe 2/3 de persona. Ya. Continuamos. Ahora, nosotros queremos desde 198, queremos desde 198 hasta 210. ¿Cuántos intervalos hay desde 198 hasta 210? Hay 12 intervalos. Simplemente restamos. 210 menos 198. Son 12 intervalos. Ya pues, pero ya sabemos que hay 2/3 de personas por intervalo. Entonces, en 12 intervalos multiplicamos, nos saldría 8 personas. Ahí está. Ahí está. Con eso ya las 8. ¿Ya? Con eso ya las 8 simplemente. Listo. Entonces ya tenemos que acá hay 8, pues, ¿no? Acá hay 8. También tenemos que acá de 210 a 240 hay 40, ¿no? ¿Sí? Según el gráfico, pues, ¿no? En este intervalo de acá hay 40, ¿no?
De 240 a 270 hay 10, según el gráfico de nuevo. Ah, no, 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 no te confundas. Ese 210 menos 180 es el intervalo del gasto, el intervalo de los soles, ¿ya? O sea, este es el número, estas son las frecuencias, pues. La de acá son las frecuencias. Este solamente es una característica, ¿ya? Mucho cuidado ahí. O sea, 20 personas son la cantidad que tienen o que gastan entre 180 y 210 soles. Ya, no confundas la cantidad de personas con las características, ¿ya? Estas son la frecuencia absoluta, el F, pues, el F. Y estas son las clases, o sea, los intervalos, ¿ya? Hay mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, lo que resta en este problema es hallar, a ver, lo que resta en este problema es hallar ahora el intervalo entre 270 y 290, ¿no? Ya, igual, hacemos el mismo análisis. Hacemos el mismo análisis. Entre 270 y, 300, perdón, ahí está, y 300. Ya, ahora, lo que nosotros, y acá el total, ¿cuánto es? Son 30 personas, dice, ¿no? Son 30 personas. No por 300 menos 270, ¿ah? Porque el gráfico me dice que son 30 personas. Está, 30 personas. Ah, vamos a corroborar si sale 78, ya un ratito. Bueno, ya se dieron cuenta que es más fácil, ¿no? Porque acá podemos dividir en tres intervalos nomás, ¿no? ¿Cierto? Acá podemos dividir en tres intervalos. ¿Por qué en tres intervalos? Porque mira, acá saldría 280, acá sería 290, ¿no? Más fácil. ¿Por qué? Porque en cada uno ya no hay fracciones, sino ya habrá 10 en cada uno, ¿no? 10 en cada uno. 10 en cada intervalo. Y como nosotros queremos desde 270 hasta 290, ya pues ahí hay 20. ¿Ya? Ahí hay 20, ¿no? Ahí está, ahí hay 20. Listo. Acá sería 20. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es sumar, sumar y sumar. Eso nos da un total de 78. Muy bien, sí salía 78, Adriana, gracias. Sería alternativa C. Ahí está. Listo. Entonces, resumiendo, el primer paso en este tipo de ejercicios, cuando tenemos que partir o fraccionar los intervalos, hacer esto, hacer eso. Eso es lo primero. Tenemos que hallar cada intervalo. Una vez que tenemos intervalos desconocidos, pasamos a hallarlos. Acá y acá. Lo dividimos en cierto número de intervalos, depende de cómo me convenga, pues, ¿no? Acá también en la primera pudimos haber dividido en intervalos de dos en dos. Al final iba a salir lo mismo. En esta parte sí dividimos en tres intervalos, pues, ¿no? De 10 en 10, pues más fácil sería ahí, ¿no? Listo, ese sería todo el análisis que se hace en este tipo de problemas, que son los problemas más difíciles realmente, no hay más difíciles que esto, no se vayan a asustar, ¿no? Ya. Um, ¿Alguna duda que tenga acá? ¿Una otra duda? Chicos, ¿o todo está claro hasta ahorita? Listo. Así es como se parten los intervalos entonces. Continuamos, ¿ya? Ejercicio 16. Ya, ejercicio 16.
En este ejercicio 16 me está diciendo que se muestra la ojiva. Ojiva. Ya. ¿Qué es la ojiva? Me dice, ojo que me dice que son de las frecuencias relativas, o sea, de los H acumulados, H mayúscula. Ahí dice en el gráfico H y porcentaje todavía. De notas de un examen de ingreso a la UNA. ¿Ya? Determinar qué tanto por ciento de los alumnos tuvieron una nota entre 9 y 15. Entre 9 y 15. Ya, ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Podemos hallar un gráfico de repente acá? Mm, 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 mm. Entre 9 y 15. Un ratito, ratito. Ya, no hay mucha bulla por acá. A ver, eh, mira, nos dicen que acá tenemos la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Y nos piden los alumnos que tuvieron entre 9 y 15. Entonces, sencillo, veamos acá dónde está el 9 y dónde está el 15, ¿no? Y vemos el intervalo acá entre A y B. Ahí vamos a tener que hacer una resta A menos B para ver cuánto es el porcentaje y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Todavía no tenemos determinado si A y B, solo sabemos que A está entre 65 y 95 y B está entre 50 y 65. Vamos por lo más sencillo, por B. ¿Por qué B es el más sencillo? Porque si se dan cuenta, a nosotros querer calcular acá, a partir de 9, justamente este 9 cae en la mitad. Tiene que caer en la mitad, porque 9 es la mitad de 8 y 10, o sea, de la semisuma, ¿no? En la mitad del intervalo de 8 a 10. ¿Ya? Entonces, B sería simplemente la semisuma o la mitad, el número intermedio entre 65 y 50, ¿no? 50 más 65, 50 más 65 entre 2. Ahí está.
Eso sería 57,5%. Ya, ahí tenemos B entonces, ya tenemos B. Ahora, ¿cómo hallamos A? Eso va a ser un poquito lo complicado, pero podemos aplicar lo que vimos en el problema anterior, ¿no? En el problema anterior teníamos algo así, ¿no? Algo así. Ya, acá B está perdón, A está en 65, entre 65 y 95, ¿no? 65 y 95. Ahora, veamos lo siguiente. Si se dan cuenta, este 15, este 15 está dividiendo el intervalo de 10 y 16, ¿no? Ahí está. Recuerden que son como 6 intervalos. Acá entre 10 y 16 son 6 intervalos. Y nosotros queremos estos de acá, ¿no? Estos de acá. Estos de acá queremos nosotros. Ya. Queremos esta parte de acá nosotros, ¿no? Ya. Entonces, justamente lo que vamos a hacer, este está, pues, ¿no? Acá está. ¿Dónde? Esta parte de acá, esta parte de acá vendría a ser los 5 sextos del intervalo, ¿no? Ahorita le explico por qué. Y esto vendría a ser los 1/6 del intervalo. ¿Por qué? Por esto, lo que les había dicho, ¿no? Este es un intervalo de 6. Nosotros queremos llegar hasta 15. Esto es 15. Este es de 10 a 15. Y esto es de 15 a 16. ¿Qué quiere decir? Que esto vale 5 sextos del total, pues, ¿no? Esto es 5 y esto es 6. Entonces, esto sería 5 sextos. Y esto sería 1/6. Nada más. Así es como se analiza. Ahora, el intervalo tiene 30, ¿no? Tiene 30 de diferencia. Tiene 30 de diferencia. ¿Cuánto sería sus 5 sextos entonces? 5 sextos vendría a ser de 30, vendría a ser 25, pues, ¿no? Vendría a ser 25. Esto es 25. Listo. Por lo tanto, ¿a qué sería igual? A 65 más 25, ¿no? Eso sería 90. 90. Ahí está. Nada más así. Es que todo esto es proporcional, pues, todo esto es proporcional. Si acá tú divides en la mitad, acá también tiene que llegar a la mitad. Eso tendría que ser la mitad de la mitad. ¿Ya? Si tú divides a todo en la tercera parte, o sea, este es 1/3 y este es 2/3, también cuando analices acá también va a ser 1/3 y 2/3. Ya, todo es proporcional. Ya, listo. Me están pidiendo a mí, ya, pues, ese intervalo que sería A menos B. ¿Ya? ¿Cuánto es A menos B? 90 menos 57,5, ¿no? Eso vendría a ser 32,5%. 32,5%. Alternativa C. Listo, chicos. Preguntas acá. Preguntas. Todo claro, entonces, ¿no? Continuamos entonces. Ya. 17. Dice, según el gráfico siguiente, en el cual se muestran las notas del curso de Matemática 1 de un grupo de estudiantes universitarios, ¿qué porcentaje aprobó si el promedio aprobatorio es mayor que 10? Ya, o sea, para aprobar tiene que ser mayor que 10, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo sería esto? Ya, pues, igual.
Estamos hablando de porcentajes, ¿no? Estamos hablando de porcentajes. Tendríamos que sumar los porcentajes. El primer porcentaje es A, de 0 a 4. De 4 a 8 es A más 4. De 8 a 12 es A más 6. De 12 a 16 es A más 6. Y de 16 a 20, A más 4. Eso vendría a ser igual a 100, ¿no? Recuerden sumar, porque sumar bien. Son 2 veces A más 6, son 2 veces A más 4 y A, una vez. Ya. Entonces acá 5A vendría a ser igual a 80. ¿Cuánto valdría A? Vamos a poner nada más acá. A vendría a ser igual a 16, ¿no? Listo. A vale 16. Me están pidiendo qué porcentaje aprobó. O sea, este, desde 10 desde 10 hasta la derecha, ¿no? Desde acá hasta allá. Ya, a ver, ¿cómo sería? Esto ya sabemos que A más 6 sería 22%, ¿no? Que sería 20%. Sería 16%. Listo. Entonces, de mayores a 10, nosotros queremos de 10 a 20, ¿no? Eso vendría a ser de 10 a 12, más el intervalo de 12 a 16, más el intervalo de 16 a 20. Ahí está. Ya, de 10 a 12. Ya, pues eso sí, sí está fácil, el de 10 a 12, ¿no? Porque es la mitad. Es la mitad de 8 a 12. Ya, pues, pero sabemos que de 8 a 12 el porcentaje es 22%, ¿no? El que está más arriba. La mitad, 11%, nada más. De 12 a 16, 22%, ¿cierto? Y el de 16 a 20, de 16 a 20 vendría a ser 20%. Listo. ¿Cuál sería la suma? 33 más 20, 53%. Listo, 53% sería la respuesta. ¿Alguna consulta acá, chicos? Un poquito más fácil porque sería la mitad del intervalo. Ya, continuamos entonces. A ver, ¿qué me dice acá? Una empresa telefónica, me dicen, ha presentado el siguiente cuadro estadístico de consumo de telefonía fija, perdón, durante los años 2013, 2014 y 2015. Suponga que la cantidad de habitantes encuestados entre esos años permanece constante. ¿Cuántos habitantes de 524, perdón, cuántos habitantes de 524.800 han dejado de utilizar telefonía fija en 2015, ¿no? Ya, vamos a ver.
Empieza a presentar el siguiente cuadro estadístico de consumo durante los años. Suponga que la cantidad de habitantes encuestados del 2013 al 2015 permanece constante. ¿Cuántos habitantes de 524.800 han dejado de utilizar telefonía fija en 2015? Me confuso este. ¿Qué se refiere? ¿Cuántos habitantes de 524.000? A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, 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 Qué raro. Ya, dice que la estadística de la empresa es 104 de consumo, ¿no? De consumo. Ya, o sea que el 33% de consumo hubo en 2013, el 31,3% hubo en el 2014 y el 25,5% hubo en el 2015, ¿no? Ya, listo, me dicen. Supongo que la cantidad de habitantes encuestados de 2013 a 2015 permanece constante. Bueno, ya, permanece constante. O sea, hay misma cantidad de encuestados en cada uno. ¿Cuántos habitantes de 524.800 han dejado de utilizar telefonía fija en 2015? Ah, ya, ok, ok, ok. Entonces, yo imagino acá, ¿cuántos dejaron en 2015? Vamos a ver por cada uno, ¿no? Suponiendo que hay 524.800 en cada año, o sea, 2013, en 2013 vendría a ser 33% de 524.800. ¿Cuánto sería eso? A ver, 173184. En 2014 sería 31,3% de 524.800. Sería 164262,4. Y por último, en 2015 vendría a ser 25,5%. Sería 133.824. Listo. Ya, a mí lo que me están preguntando, ¿cuántos dejaron en 2015? Dice, ¿no? En 2015. Ya. Acá puede haber dos respuestas, ¿no? Ya, me imagino que yo desde el comienzo de los años, del comienzo del estudio hasta 2015, ¿cuántos han dejado, no? Tendría que ser la diferencia entre ambos, entre los dos, porque esa diferencia vendría a ser 39360, ¿no? Y lo encuentro en las claves, por eso me estoy guiando de eso, ¿no? O sea, dice, ¿cuántos habitantes de ese total han dejado de utilizar telefonía fija, perdón, otra vez, en el año 2015? ¿No? Me imagino que desde el comienzo, ¿no? ¿Cuánto dejaron de usar? O sea, la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia. Ya. Listo. A ver, borramos por acá. Queda pendiente aún, esto ya es para ustedes, 19, nuevamente la ojiva, ¿no? La 20, el valor de n, sabiendo que la media vale tanto, ya saben cómo es la media.
acá hayan sus intervalos. Igual acá, bueno, todo es más de lo mismo, ¿no? Igual acá traten de ponerlo en gráficos, acá se aparece otra ojiva, ¿no? Ya. A ver, a ver, a ver. Ya, listo. Ya bueno, ahí está, ahí nos quedamos, entonces, chicos, traten de hacer esos problemas, ya saben, igual cualquier duda, de repente podemos, no sé, se comunican de repente con el, supongo que tienen un grupo ahí, se comunican con el administrador del grupo y ya me lo hacen saber, a ver si les puedo pasar las claves también, depende de ustedes. Chicos, suerte y ya estamos hablando en otra ocasión, ¿ya? Cuídense, cuídense. Gracias a ustedes también, gracias por la atención. Cuídense, espero que lo vaya bien. Hasta luego. Listo, suerte, hasta luego.